Estamos agradecidos el día de hoy, este domingo 2 de abril, que empezamos un nuevo mes, siempre con el gozo del Señor de estar en la presencia del Espíritu Santo, en la comunión del Espíritu Santo, acercándonos a ustedes este primer domingo, domingo 2 de abril de 2023, por medio de las redes sociales, de YouTube y del Facebook, para expresar a través de ella el mensaje de Dios. Hoy queremos saludarles a ustedes usando una salutación que se encuentra en la epístola de apóstol Pablo a Tito, que dice allí en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Bien, el tema de hoy tiene por título El camino de Dios. Vamos a leer de dónde hemos tomado esto y nos vamos hasta Mateo capítulo 22, versículo 16, y dice así: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres un amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Tome una porción parcial para hablar del camino de Dios. Es algo que el Espíritu puso en mi corazón y en mi mente, y que hoy lo desarrollaremos con todo gozo en el poder del Espíritu Santo y conforme a su palabra. Nuestro gran Dios, en su eterna sabiduría, ha querido que su máxima creación, el hombre, camine con él. ¿Es una decisión del hombre caminar con Dios o no? Veamos qué nos dice la palabra de Dios y empecemos porque es largo este tema. Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24, y dice: y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre, a causa del pecado de Adán y Eva, había perdido la eternidad corporal terrenal. El camino al árbol de la vida para recuperarla fue guardado por Dios. El término en hebreo derek aquí es, en este caso, significa vía de acceso. La vía de acceso a la vida eterna cambió. Vamos a ver qué es lo que Dios en su misericordia hizo, pero este acceso, esta vía de acceso, ya no era más a causa de la caída del hombre y de la desobediencia de Adán y de Eva. Génesis 5, 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces Enoc se nos dice caminó con Dios, no experimentó la muerte física, desapareció, es decir, fue traspuesto. Según Hebreos 11:5, vamos hasta allá a ver qué nos dice de este hombre de Dios. Hebreos 11:5, y nos conducimos hasta esa escritura. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y fue hallado, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, este varón Enoc no fue hallado, desapareció. Actuó creyendo lo que le decía Dios, no solo creyendo en él, sino creyéndole a él. Dios, ahora podemos aprender, no quitó la eternidad en el corazón del hombre, es decir, en su espíritu y alma. Vamos a comprobar esto.
Eclesiastés 3:11, de tal manera que en el corazón del hombre, de acuerdo a esta palabra, está puesta eternidad. Y dice la Escritura, y todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Bien, entonces la vía de acceso a la vida eterna es conocer entonces al único Dios verdadero. Estamos hablando de que la vía de acceso que había para acercarse al árbol de la vida y continuar la eternidad, aún en este caso con el cuerpo que le había dado el Señor, el cuerpo físico, el cuerpo terrenal, que no era en ese tiempo mortal, pero vino y entró a la muerte a causa del pecado de Adán y de Eva. Bien, entonces está claro que Dios no quitó la eternidad del corazón, no quitó la eternidad del espíritu y del alma del hombre. Y entonces Dios sí levantó una vía de acceso diferente para la vida eterna y hubo algunos cambios. Todo esto para dar solución al pecado del hombre. ¿Y cuál es esto? Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Vamos allá, entonces, a ver ahora quién sustituyó al árbol de la vida. Y este es Dios mismo obrando y Jesucristo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, vuelvo a explicar, fue cambiada la vía de acceso a la vida eterna, del espíritu, del alma y del cuerpo. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6 que Él era la vía de acceso. Vamos a ver este pasaje muy conocido de cada uno de nosotros, y dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él es, ahora Jesús es la vía de acceso, la senda, y no solo la vía de acceso y la senda, el camino, sino el destino al Padre. Cuando Él dijo: yo soy el camino, nos dio la certeza de cuál es la distancia de la tierra al cielo, a la morada de Dios. Creer en su propia persona, en su nombre y en su palabra, tal como le contestó a Simón Pedro en Juan 6:67 al 69. Vamos a ver qué él le contestó. Estamos hablando del tema el camino de Dios y estamos viendo todo lo que está relacionado en la palabra. Dije Juan 6:67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nunca debemos tener desacuerdo con la doctrina hablada por Jesucristo y por el Dios verdadero. Eso es parte del caminar y andar con Dios. Es decir, tenemos que creer en Dios y creer lo que Dios habló, lo que Dios dijo cerradamente, radicalmente, de tal manera que nosotros no tengamos en esto contienda, ¿sí? Si no estemos de acuerdo en la doctrina hablada por Jesucristo y por el Dios verdadero. Otra vuelvo a repetir, eso es parte del caminar y andar con Dios. Así lo hizo, regresamos a nuestro personaje inicial, Enoc. También así lo hizo Noé, sí, porque dice que ellos caminaron de acuerdo con Dios en cuanto a su persona, en cuanto a su decir, en cuanto a la marca o la señal que Dios ponía, por donde debían de llevar sus pasos. Vamos a comprobar que también Noé caminó con Dios, y qué grande, ¿verdad? Estos antidiluvianos tuvieron esa gran oportunidad, aun que ya la raza humana se encontraba caída
y con la naturaleza pecaminosa en su vida, Dios estaba proveyendo en su misericordia un camino por donde pudiera el hombre transitar para estar cerca de él, para caminar con él, para estar en su presencia, para estar cercano de su persona. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Oh, con Dios caminó Noé. Entonces Dios está buscando un compañerismo. En el camino de Dios, el Señor decidió cargar todo el pecado y la naturaleza caída, ¿sí? Los pecados cotidianos en el cuerpo físico del hombre, trayendo como castigo la muerte física. Fíjese bien, Dios decidió cargar todo el pecado, toda la naturaleza caída y los pecados cotidianos en el cuerpo físico del hombre, es decir, no solo la naturaleza, sino la práctica de los pecados diarios, los cargó en el cuerpo físico del hombre, trayendo entonces como castigo la muerte física, de tal manera que vamos a Romanos 5:12, porque yo dije que cuando Adán pecó, ellos ya no podrían ir a comer del árbol para permanecer en eternidad, incluyendo el cuerpo físico. Dios quitó esa vía de acceso, como ya leímos, pero ahora nosotros vemos que los cambios que Dios ha hecho son de bendición, aunque ahora permanece un castigo sobre el hombre a causa de su pecado, trayendo que Dios cargue en el cuerpo de cada hombre, en cada uno de nosotros, los pecados, la naturaleza pecaminosa, y entonces venga como castigo la muerte física. Vamos a ver este castigo según Romanos 5:12, para que usted pueda entender todo esto. Quizá usted ha leído esto y algunas cosas no ha entendido, y que hoy con esta enseñanza de el camino de Dios podamos nosotros entender más claramente la razón de que Dios cambió esas vías de acceso y que el camino al Padre, ya lo vimos, se está dando a través de Jesucristo, a través del Dios verdadero y de su palabra. Dije Romanos 5:12. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Según Hebreos 9:7, también, entonces, esto es ineludible. ¿Cómo no creer en la palabra de Dios? ¿Cómo muchos son desobedientes a la palabra de Dios? ¿Cómo muchos son desobedientes a lo que Dios ha señalado y marcado, cuando está tan claro todo esto? Dice Hebreos 9:7, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay ningún hombre, nadie escapa a la muerte física. Este es un castigo de Dios porque el hombre está bajo pecado en su naturaleza y en su diario caminar, en su conducta, en su modo de vivir, practicando pecados cotidianos. Todo es cargado en el cuerpo y los hombres tenemos que morir. Cuando hablamos de hombres, hablamos no solo de género varón, sino de varón y mujer, de la humanidad. Es pues que a los que caminamos con Dios, tenemos como Enoc y otros puesta nuestra fe en Jesucristo como el Dios verdadero, y hemos obtenido la salvación de nuestra alma. Ya eso está dado. Ahorita quiero que quede bien claro, porque Dios ha puesto eternidad en nosotros, y ahora en el corazón, que es la fusión del alma y el espíritu, ha puesto eternidad, y nosotros hemos alcanzado esa eternidad por la salvación de nuestra alma. Vamos a la primera carta de Pedro para comprobar todo esto, capítulo 1, versículos 8 y 9.
Dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿A quién amamos? A Jesucristo. ¿Y lo hemos visto? No, no lo hemos visto. En quien creyendo creemos en él, claro, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En el camino de Dios nos es claro que la dádiva de Dios es vida eterna. Eso también lo tenemos muy claro en Romanos 6:23, que aunque todos pecamos, tenemos una dádiva de Dios, un regalo en Cristo Jesús, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está, Dios condenó al pecado en el cuerpo y todos los hombres tenemos que morir física y corporal con ese cuerpo terrenal. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esto es por la fe, como ya lo leímos en la primera carta de Pedro 1:8 y 9. En el camino de Dios tenemos asegurada la redención del cuerpo. Ahora pasamos. Ya tenemos nosotros la certeza de que la parte interior del hombre está asegurada, la vida eterna, el espíritu, el alma, delante de Dios. Pero ahora, ¿cómo se asegurará la redención del cuerpo? Vamos ahora a Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Acuérdense que la palabra redención es un acto de compra por el sacrificio y el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Al precio de su sangre fuimos comprados, de tal manera que fue comprado todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Bien, vamos entonces a mirar para acabar de explicar cómo va a funcionar la redención del cuerpo. Diríamos entonces, y lo vamos a dejar totalmente comprobado, pero escuche este comentario. ¿Hay cuerpo animal? ¿Hay cuerpo espiritual? Si somos solo criaturas de Dios, porque todos somos criaturas de Dios, hombres naturales, somos hijos de Adán. Todos somos hijos de Adán en cuanto al cuerpo terrenal, al cuerpo animal, al cuerpo físico. ¿Sí? Somos de la tierra, somos terrenales. Pero si somos hijos de Dios por medio de Jesucristo el Señor, Él es del cielo. Nosotros también somos entonces celestiales. Vamos a seguir explicando. Al morir se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. En el camino de Dios, la eternidad nos dará vida para siempre. Es decir, seremos vestidos de inmortalidad con un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La victoria sobre la muerte será definitiva. Esto está bien claro escrito y estoy explicándolo de manera muy sintética de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 44 al 54, pero leamos. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Sí, cuerpo animal. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Claro, nosotros, en nuestro cuerpo, es de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Estamos esperando la redención del cuerpo. Es decir, que va a cambiar, en este caso, la naturaleza del cuerpo. Ya no será terrenal, sino será celestial. Y dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción.
he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, eso habla de muerte física, pero todos seremos transformados, los que estemos en vida, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esos los muertos en Cristo. Y nosotros, los vivos en Cristo, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Sí, porque el cuerpo terrenal, el cuerpo que viene a causa del primer Adán, es corruptible, y eso lo sabemos. Sí, pero dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Sí, porque este cuerpo terrenal tiene que morir conforme Hebreos 9:27, ya lo dicho por el Señor desde el capítulo 3 del Génesis. Y ahora seremos vestidos de inmortalidad. Esto habla de que ya no habrá más muerte. Leemos el 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. Sí, vamos a experimentar todos los hombres, si esa es la voluntad de Dios, la muerte física. O vamos a experimentar, estando en vida, la transformación de nuestro cuerpo, quitando la corrupción y trayendo la incorrupción, quitando lo mortal y vistiéndonos de inmortalidad. ¿Qué pasa? Sorbides la muerte en victoria, ya no habrá más muerte. Si, como decimos, nacemos dos veces, moriremos una vez en el cuerpo, pero si nacemos una vez, moriremos dos veces en el cuerpo, y la segunda muerte que ya explicaremos más adelante. Vamos a seguir. Los que no decidieron por el camino de Dios, porque ahorita estamos hablando, el tema es el camino de Dios, el cuerpo animal, el cuerpo físico, el cuerpo terrenal que es de la tierra, según Génesis 3:19, a la tierra volverá. Esta es una máxima, una aseveración que no necesita demostración. Y dice la Escritura: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sí, qué tremendo. A la tierra volverá el cuerpo físico, el cuerpo terrenal, el cuerpo animal. Sí, lo dado por Adán, alma viviente. Pues polvo eres y al polvo volverás, porque el hombre fue tomado de la tierra y a la tierra volverá. Esto totalmente está de acuerdo a 1 Corintios 15:50. Vamos a volverlo a leer, 1 Corintios 15:50, y vamos hasta allá. 1 Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, el cuerpo animal, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. No puede haber, no hay compatibilidad al respecto. Entonces, quede claro, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Eso que a veces vemos en el cine, de la prolongación de la carne y la sangre, y de que no hay inmortalidad de alguna manera, no es posible. Eso es una fantasía, porque está escrito en la palabra que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni pueden ser incorruptibles, ni pueden ser inmortales. Los incrédulos son todos aquellos que no han recibido ni creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el unigénito Hijo de Dios? Este es Jesucristo. ¿Por qué? Jesús, Salvador, Cristo, Mesías, el ungido de Dios. Su incredulidad les ha condenado, ya que no son engendrados de Dios. Esto lo obtenemos por una aplicación en antítesis de Juan 1:12 y 13. Vamos a regresar la escritura y vamos hasta Juan 1:12 y 13. Para que nosotros estemos hablando. El tema es los caminos, acuérdense muy bien, el camino de Dios, el camino de Dios.
Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí nosotros estamos, y Juan, mirando que en antítesis, entonces, el incrédulo no es engendrado de Dios. El incrédulo es engendrado de sangre, de voluntad de carne y de voluntad de varón, pero no de Dios. Y la única manera de ser engendrado por Dios es creer en el nombre de Jesucristo, y se nos dará autoridad para ser hechos potestad, hijos de Dios. Sí, ahora estábamos mirando que la incredulidad lleva a la condenación. Vamos allá a Juan 3:18 y dice la escritura: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es la incredulidad lo que condena al hombre que se queda como criatura de Dios, como descendiente de Adán, ¿sí? Como parte de ser una alma viviente, es decir, tener alma y cuerpo, pero no creer. Él mismo se condena. Dios no es el que condena, él mismo se condena. ¿Qué diríamos entonces? Que los incrédulos son muertos. Fíjese, aunque expresan una existencia, aunque expresan una vida en esta tierra, aunque andan en esta tierra, caminan, actúan, piensan, participan, sí, son muertos para Dios, muertos en espíritu y en habla, porque no han nacido de nuevo, sí, no han dado lugar a nacer del espíritu, porque solo han nacido de la carne, como vimos ahí, de voluntad de varón, sí, de tal manera que no han nacido de nuevo del espíritu y están fuera del camino de Dios. Entonces, en el camino de Dios hay que nacer de nuevo, y si no naces de nuevo, no estás en el camino de Dios, no eres apto, no calificas para entrar en el reino de Dios. Vamos a explicar de otra manera Juan 3, 3 al 7. Y dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vea, nada más estaba hablando de cosas totalmente en la carne, cosas terrenales, de un cuerpo físico, sí, de un alma viviente. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ahí en el seno de la madre hay agua, y del espíritu, eso es algo que viene a ser engendrado de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, claro, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Por ahí estamos entonces diciendo, si tú estás escuchando esto y no has experimentado el nuevo nacimiento, te invitamos a experimentar el nuevo nacimiento, dejar que el Espíritu te lleve para recibir a Jesucristo, creer en Él, creer en su nombre, en el unigénito de Dios, alcanzar la salvación de tu alma y la vida eterna, y quitarte de encima la incredulidad y por lo tanto la condenación. ¿Qué diríamos entonces? El camino de Dios nos asegura vida eterna, con la condición de creer que Jesús es el Hijo de Dios. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué tremenda palabra es esta, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Tú necesitas creer en el Hijo. Yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, y tengo vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, yo no quiero rehusar, y te invito a no rehusar, no verá la vida. ¿A qué se refiere? A la vida eterna, y va a experimentar la muerte física en el tiempo en que Dios así lo determine. Pero agrega, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre los que desobedecen su palabra, de los que desobedecen el camino de Dios, ¿sí? Porque eso ya está establecido, como leímos en Hebreos 9:27, que los hombres mueran una sola vez. La muerte física, la muerte del cuerpo, trae la separación. Entonces queda explicado esto de otra manera, del alma y del espíritu de cada hombre, los cuales existen. Es decir, cuando alguien muere, su cuerpo deja de funcionar, deja de ser consciente, deja de alimentar su conciencia por los 5 sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Deja de recibir información a su cerebro y deja entonces, abandona su cuerpo, pero el alma y el espíritu permanecen. Vuelvo a leer aquí. Cuando alguien muere en el cuerpo, en ese cuerpo terrenal, la muerte física, la muerte corporal, trae la separación del alma y del espíritu en cada hombre, los cuales existen, es decir, permanecen en existencia el alma y el espíritu de ese hombre. Para el Hijo de Dios, el cual anda en el camino de Dios, solo es un cambio es un cambio que está dejando la morada terrestre. Somos, entonces podríamos decir, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, un tabernáculo que se va a deshacer, pero tenemos de Dios una casa en los cielos, eterna, no hecha por el hombre. Gemimos esperando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Si estamos en el cuerpo, estamos ausentes de la persona del Señor, de Dios. Pero si estamos ausentes, si estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes ante la persona del Señor, a su presencia. El camino de Dios nos señala la condición en que estamos ante el Señor, ausentes o presentes. Sí, si estamos ausentes, debemos estar en el camino de Dios, y si estamos presentes, estamos en el camino de Dios. Y en ambas condiciones debemos serles agradable, en razón de que algún día compareceremos como creyentes ante el tribunal de Cristo, para que sean juzgadas nuestras obras, para la obtención de algún galardón. No, en este caso, no es un juicio de nuestros pecados, los cuales, si estamos en el camino de Dios y somos hijos de Dios, ya han sido confesados, perdonados y limpiados por el sacrificio de Jesucristo con el derramamiento de su sangre. ¿De dónde sacamos todas estas ideas? Vamos hasta 2 de Corintios 5, del 1 al 10, y leamos, porque a veces estas porciones son difíciles de entender, pero ahora con esta explicación usted la puede entender, y si no le ha quedado claro, vuelva a regresar la grabación y escuche. Leemos 2 de Corintios 5, del 1 al 10, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, el cuerpo, este tabernáculo, sí es una tienda, un tabernáculo, se deshiciere, se va a deshacer, va a volver al polvo de donde fue tomado, a la tierra, de alguna manera. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Claro, es el anticipo, el nacer
del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes de la persona del Señor, de su plena presencia. Tenemos la presencia del Señor, pero cuando estemos ahí, todo será plenitud en la persona y en la presencia del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Sí, porque ahora, como leímos en Pedro, no lo vemos. Para nosotros es el Dios invisible. No lo vemos, pero creemos, tenemos fe en Él y por eso hemos alcanzado el camino de Dios que nos da la salvación del alma, la vida eterna y la futura redención del cuerpo, transformando nuestro cuerpo animal, nuestro cuerpo terrenal, en un cuerpo espiritual y celestial. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, sí, y presentes al Señor. Esto se refiere a la muerte física, ausentes del cuerpo, pero inmediatamente quedamos presentes al Señor. Todo hijo de Dios, todo hijo del Señor, todo salvo en Cristo Jesús, todo el que ha creído en Cristo Jesús y ha llevado el camino de Dios, cuando muere queda ausente del cuerpo y queda inmediatamente presente al Señor, está delante del Señor y está ante su presencia. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, claro, serle agradables. Si estamos ausentes, es decir, estamos en el cuerpo terrenal todavía en esta tierra, hay que serle agradable. Pero si estamos presentes, serle agradable. Esto ya es más fácil porque ya estamos contemplando su plena gloria, su poder y su majestad. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Se está refiriendo a los hijos de Dios, a los que están en el camino de Dios, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se refiere a que van a ser juzgadas nuestras obras, nuestras actividades, pero vamos a recibir galardón si hicimos cosas buenas y vamos a recibir una reprensión, pero no una condenación. Quizás nos van a decir no estuvo bien, pero sabe que vamos a recibir galardón. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, todo esto que vengo diciendo, esto queda confirmado y regresamos a 1 Corintios 15, ahora leamos el 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, ya lo explicamos. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Este es el camino de Dios señalado por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Ya Jesucristo lo había hablado en el Evangelio y vámonos ahora hasta Juan 14 del 1 y lo vamos a explicar en forma desglosada al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. 1. Si creemos en Dios, creamos también en forma imperativa en Jesucristo. Dice, si crees en Dios, crees en mí. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del hombre, Él es el Dios encarnado, Él es el Verbo encarnado, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a comprobar esto. Vamos ahora y ponemos ahí un señalamiento para seguir hablando de este camino de Dios, sí, que está aquí explicado, ¿verdad? Muy claramente por el Señor Jesucristo. Este es el camino de Dios que nuestro Señor Jesucristo señaló en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Pero vamos a ver, ahora estamos diciendo que tenemos que creer en Dios, ese es el camino de Dios, y creer en un imperativo en Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. ¿Será? Vamos a Lucas 1:32 y vamos hasta allá y vamos a leer qué dice. Este será grande y se refiere a Jesucristo y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David
su Padre, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Mateo 18:11. Estamos comprobando, ahora estamos hablando de que tenemos que reconocer y creer en Dios y creer en Jesucristo, porque Él es el Hijo del Hombre. Mateo 18:11. Vamos hasta allá y dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Pero también Él es el Dios encarnado. Vamos ahora hasta 1 Timoteo 3:16 y vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice ahí. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Él es el Dios encarnado. Él es el Verbo encarnado. Nos regresamos a Juan 1:1 y 1:14. Vamos hasta allá a Juan 1:1 y 1:14. Y la Escritura habla así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 1:14. Ya que el Verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora hemos dejado claro que Él es el Verbo encarnado, pero también dije que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Con todos estos versículos no puede alguno negarnos, por solamente que tengan el espíritu del anticristo, que Jesús es Dios y que dejó la forma de Dios y tomó forma de hombre y se hizo el Hijo del Hombre. Mateo 1:23. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Muy bien. Entonces hemos explicado de Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Sí. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, es el Dios uno. Cree también en mí. 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nosotros leímos allá en 2 Corintios 5:1-10 que Dios tiene preparada morada para nosotros. El Padre ya edificó suficientes moradas para cada creyente hijo de Dios que está en el camino de Dios. Jesús regresó al cielo para prepararnos un lugar, para asignarnos un lugar. 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una vez preparado el lugar para nosotros, Jesús dijo, vendré otra vez. Habla de la segunda venida de Cristo. Él ya estuvo aquí por primera vez en relación al pecado, para por su sacrificio salvarnos y traer el perdón de nuestros pecados y la limpieza por el derramamiento de su sangre. Pero Él dice que vendrá otra vez y que nos tomará para Él mismo. Esto habla de lo que ya venimos comentando en 1 Corintios capítulo 15. De Él ya vimos desde el 42 hasta el 54, y dice que Él va a resucitar a los muertos en Cristo Jesús y va a transformar a todos los hijos de Dios que anden en el camino de Dios, que sean creyentes y que estén con vida en el cuerpo físico, en ese cuerpo terrenal, en ese cuerpo mortal, en ese momento. Vamos pues a regresar para leer 1 Corintios 15, 54. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Y cómo va a ser?
se olvida esa muerte en victoria. Primera de Tesalonicenses, muy conocido, vamos hasta allá. Primera de Tesalonicenses, dice la escritura 4, 13 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 7. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea el Señor. Seguimos ahora con Juan 14:4 y dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y sabéis a dónde voy. Aquí vamos a ver. El Señor enseñó a dónde iba y de dónde venía. Vamos a Juan 8:23. Vamos a regresar un poquito y dice la palabra del Señor así. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Así es que el Señor es de arriba, no de abajo. Sí, qué bien, el Señor es del cielo, no es de este mundo. Juan 3:31. Vamos a mirar qué dice la Escritura. El que de arriba viene sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. El que viene de arriba es sobre todos, el que viene del cielo es sobre todo. Así es que el Señor deja bien claro que Él venía de arriba, Él venía del cielo, y que inclusive no hablaba cosas terrenales, sino hablaba cosas celestiales. El camino de Dios, entonces, es un camino celestial. Lo hablado por Cristo es un camino celestial. El camino de Dios es celestial. Ahora, si Él era de arriba y no era de este mundo, ¿qué es lo que pasó después de su muerte y su resurrección? Iríamos hasta Hechos capítulo 1 versículo 11, y dice la palabra: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él es de arriba, volvió al cielo, pero nos había dicho que Él iba a regresar otra vez para tomarnos Él mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús fue tomado de esta tierra e ir al cielo por un tiempo, hasta que el Padre decida que Él regrese por segunda vez a esta tierra sin relación al pecado. Vamos a Hebreos 1:3 para saber en dónde está, en qué lugar está el Señor. Y nos vamos hasta Hebreos capítulo 1 versículo 3, y dice en la parte final, sí. Voy a leerlo todo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. ¿Dónde está el Señor? Sentado a la diestra en la majestad, sí, en las alturas, perdón, leí mal, en las alturas. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En las alturas, en los cielos, Él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 12:2 dice:
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es su lugar, es el lugar donde él está. También la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22, y dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, ¿sí? Subió al cielo y está a la diestra de Dios y tiene toda potestad, tiene toda autoridad. Este versículo 4 está dividido en dos y dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Vamos a ver, ¿sabemos el camino? Claro que sabemos el camino. Vamos a leer Lucas 20:21 y dice la escritura, Lucas 20:21, y dice la escritura así. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. El Señor Jesús nos ha dejado marcado y señalado el camino de Dios con verdad. No hay engaño, con verdad. Por lo tanto, si nos regresamos a Juan 14:5, y dice ahí, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo dice esto? ¿Cómo podríamos decir nosotros esto? No, no es posible, no hay excusa, ni por ignorancia, ni por flojera, ni por necedad. Sabemos bien el camino de Dios ha sido perfectamente trazado, marcado, señalado por el Señor Jesucristo. Versículo 6 de Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Que Él ser la esencia, sí, el medio y el destino. Él es la esencia, yo soy el camino, el medio y el destino, la verdad y la vida. Este versículo se podría sintetizar así, diciendo Jesús, yo soy la esencia, y si soy el camino de Dios, soy el medio por el cual van a llegar al Padre, y soy el que da el destino, es decir, estar en la presencia, delante de la persona del Señor. Regresemos ahora a Hebreos 9:27. Acuérdense, se ha establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando el incrédulo muere en el cuerpo, ya no tiene tabernáculo, ni tienda, ni casa donde habitar. Su espíritu y su alma, sí, han sido separados del cuerpo. Su cuerpo está en proceso de corrupción, será deshecho de una u otra manera. Al abandonar el cuerpo, el espíritu y el alma del incrédulo son enviados a un lugar. ¿Cómo se llama este lugar? Hades, ¿sí? Ya que están muertos a los ojos de Dios. ¿Por qué están muertos? Por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y su juicio está ubicado en el gran trono blanco. Ahí se nos dice que los muertos están de en pie ante Dios y que van a ser abiertos los libros. ¿Cuáles libros? El libro de la vida, para ver si son hallados inscritos ahí y ser exceptuados de la segunda muerte. Y van a ser juzgados los muertos por un segundo libro, por las cosas escritas en los libros según sus obras, en los libros de las obras. Sí, también se nos dice que los lugares donde están los muertos, es decir, los que espíritus y almas muertos, sí, para Dios, van a entregar esos muertos, esos lugares van a entregar a los muertos que están en ellos o que había en ellos. Y una vez que sean entregados van a ser lanzados al lago de fuego. El lago de fuego, explica la escritura, ahorita lo vamos a leer,
es la segunda muerte y nos da a entender un sufrimiento eterno, continuo, permanente. No habla de aniquilación como algunos dicen. En cuanto muera, nada soy, quedo destruido, quedo aniquilado, nada soy. No es tal esa doctrina conforme a la palabra de Dios, no es así. No tuvieron el camino de Dios, entonces quedan expuestos a la segunda muerte, al sufrimiento eterno, pero nunca a la aniquilación, a la destrucción total. Vamos a Apocalipsis 20, 11 al 15. Pero estamos hablando de que aquí el cuerpo animal queda destruido, queda deshecho y la persona es reconocida en el Hades, en este lugar, por su espíritu y por su alma y por la conciencia que expresa, como más adelante leeremos. Vamos pues a Apocalipsis 20 para que a veces es difícil entender, leamos qué nos dice la escritura y con lo que yo le dije le ha quedado explicado qué pasa con el incrédulo que muere y que abandona su cuerpo como tabernáculo y que su espíritu y su alma van al Hades. Vamos a Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, o sea, el lago de fuego es la segunda muerte, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La excepción es estar en el libro de la vida. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué grave es no seguir el camino de Dios, que con verdad nos ha sido enseñado por el Señor Jesucristo en su Evangelio y a través de su palabra. Aquí nosotros en Apocalipsis 21:8 vamos a ver quiénes son los que van al sufrimiento eterno. Se nos señala alguno. Dice los cobardes. La palabra aquí significa en griego temeroso, amedrentado, con miedo, con pavor, con timidez. Sí, pero nosotros vamos a ver en antítesis qué es lo que el Señor pide en el camino de Dios. Sí, porque habla de cobardes, de amedrentados, de miedosos, de tímidos. En su relación con el camino de Dios y con Dios, el Dios mismo a través de Jesucristo. ¿Qué nos pide el Señor en el camino de Dios? Vamos a ver qué nos dice Marcos 10, 28 y 29. Regresamos a Marcos 10. Marcos 10. Y dice 28 y 29. Respondió Jesús y digo, no, desde arriba. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Voy a leer hasta el 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Sí? Entonces nosotros estamos viendo lo que dice el Señor con respecto a quién no es cobarde, el que deja todo por Jesucristo, según Marcos 10, 28 al 30. Sí, entonces hay que dejar todo por Jesucristo, porque lo que somos, hacemos y tenemos es de Él. Entonces empezamos a reconocer que nosotros procedemos de Él, que Él es nuestro propietario, que es nuestro poseedor y que es dueño de toda de todas las personas y que es dueño de la tierra y que es dueño de todas las cosas, y así lo reconocemos. Hay que dejar todo por Jesucristo
para no ser incluidos como cobardes. A veces vamos a tener crítica de la sociedad, vamos a tener crítica de la familia, vamos a tener crítica de los amigos, vamos a tener crítica cuando nosotros entramos en el camino de Dios, pero tenemos que ser valientes y no cobardes y saber que hemos dejado todo, especialmente las presiones familiares, en el caso de muchos, vienen a ser muy fuertes, pero el camino de Dios tiene un precio. Vamos ahora a Mateo 11:12. Vamos a ver qué nos dice Mateo 11:12. Y dice la Escritura: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La palabra aquí violento significa forzar, meterse a la fuerza, sufrir violencia, sí, y también el violento es un forzador, es alguien energético, sí. Los hijos de Dios no experimentamos entonces cobardía, sino estamos dispuestos a meternos, miren nada más, si es necesario, a la fuerza, al reino de Dios, ¿sí? Solo los valientes, solo los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque a los hijos de Dios se nos ha dado un regalo, que no vamos a experimentar la cobardía. Recuerde que los que no llevan el camino de Dios son cobardes conforme a Dios. No, yo sé que algunos dirán, no, es que yo no soy cobarde, yo soy muy valiente, ¿sí? Pero nosotros sabemos que delante de Dios es diferente la aplicación de este valor, de este concepto. Ahora nos vamos hasta 2 Timoteo 1:7 para que sepamos que los que estamos en el camino de Dios, sí, y por antítesis los que no están en el camino de Dios, pues están sufriendo la consecuencia de ser echados al lago de fuego y azufre. Decía yo, estamos en 2 Timoteo 1:7 y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hebreos 13:6, y vamos hasta allá, Hebreos 13:6, por las presiones sociales, y dice 13:6, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es nuestro ayudador. Y iríamos a Isaías 8:12, vamos hasta allá, a Isaías 8:12, y dice la Escritura, Isaías 8:12: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Muy bien, los cobardes van a estar en el lago de fuego y azufre porque no tomaron el camino de Dios. Nosotros sí lo hemos tomado. Ahora dice los incrédulos. Mateo 17:17. Vamos hasta Mateo 17:17. Y dice la Escritura: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. La palabra aquí que se usa para incredulidad es apistos, y significa no creer, sin la fe en Cristo. Pagano, ¿sí? Persona infiel, no creyente. Marcos 6:6, se está explicando la palabra por sí sola, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos y recorrían las aldeas de alrededor enseñando. Oh, asombrados, hay gente con una incredulidad espantosa. Juan 20:27, pero esto no solo ocurre en los paganos, en los impíos, sino muchas veces en el propio pueblo de Dios, en los propios siervos de Dios, como les llamó la atención Jesucristo. Juan 20:27, y luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. No seas incrédulo sino creyente. Tercero, los abominables y homicidas. Vamos a ver los abominables del uso, es
los que apestan, los que hieden, los que son detestados por el Señor. En esto es muy claro y ese pasaje lo hemos usado continuamente. Proverbios 6, 16 y 17, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Juan 8:44, bendito sea el nombre del Señor. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No se identifica con el diablo, ¿verdad? Primera de Juan 3, Primera de Juan 3, sí, Primera de Juan 3:15, sí, el que mata y asesina, sí, Primera de Juan 3:15. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 3:15. Estamos hablando de eso. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, ¿sí? Hablamos de abominables y de homicidas. La palabra faneos es el que mata, el que asesina intencionalmente. 4, los fornicarios de pornos, los que venden, se entregan al sexo en forma ilícita, de acuerdo a la palabra. Vámonos a Efesios 5:5, y dice la escritura así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hebreos 13:4. Este que voy a leer está tremendo. Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. 5. Hechiceros, de farmaqueus, poción mágica, envenenador, mago, hechicero. Vamos a Apocalipsis 22:15, más delante de lo que estamos leyendo. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, confirmando. Y esto vamos a ver qué nos dice de los hechiceros, porque esto está desde el antiguo pacto. Deuteronomio 18:10, vamos hasta allá. 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Sí, entonces es claro, la palabra que se usa para hechicero aquí en hebreo es nakhash, y significa ciciar, susurrar un conjuro mágico. Pronosticar es adivinar, encantamientos. Sí, ese mismo término nakhash es significa serpiente, víbora, porque ahí dice ciciar. Así es que un hechicero es como una víbora. 6, idólatras, idolatros, siervo de una imagen, adorador de una imagen, un idólatra. Sí, ídolo es ídolo, y latreus es dar servicio de culto, y ídolo es una imagen para adoración, un dios pagano al cual dan adoración. ¿Y qué nos dice Primera de Corintios? Vámonos hasta Primera de Corintios, por favor, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice el 10 al final: heredarán el reino de Dios. No van a heredar. Dice el 10: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sí, ahora vamos, sí, gracias a Dios, Primera de Corintios 10:7.
ni los idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. 14, y dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Estamos hablando de los idólatras. En Efesios 5:5 ya se nos dijo, pero lo volvemos a leer, y ahí se incluyen otros conceptos, y dice ahí en Efesios 5:5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No hay herencia. Y Gálatas 5:20 dice ahí, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Sí, y dice el 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Séptimo, mentirosos, de pseudos, falso, gente que trae errores, engaños, perversiones, son unos mentirosos. Juan 8:44, que lo leímos, son hijos del padre de mentira. Ya también vamos a Proverbios 6, y ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Es tan bendecido esta porción, y dice el 17b, la lengua mentirosa, y el 19, el testigo falso que habla mentira. El testigo falso que habla mentira, sí. Y en primera de Juan 2:22 vamos a ver, esta es una mentira monumental la que está aquí declarada. Juan 2:22, y dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y Apocalipsis 22:15, que ya lo hemos leído, pero lo volvemos a leer para que se le quede grabado. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Todos estos están fuera del camino de Dios, enseñado con verdad por el Señor Jesucristo en el Evangelio. Su destino, el lago de fuego y azufre, lugar para un sufrimiento continuo, de lo cual serán conscientes por su espíritu y por su alma. Eso, ¿dónde lo aprendimos? ¿Por qué decimos que serán conscientes? Vamos a Lucas 16:22 al 31, y dice la escritura así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima, es decir, un abismo, está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Además estaba violando la palabra del Señor, porque los muertos ya no pueden volver a esta tierra, ¿sí? De los 2 testigos que se nos habla que volverán a esta tierra, no sufrieron muerte física, y los únicos 2 hombres que no sufrieron muerte física son 2 profetas, Enoc y Elías. Bueno, eso es otro asunto nomás de información. Vamos a ver el camino de Dios
en las Escrituras, y son varios versículos que vamos a ir leyendo, porque Dios ha tenido intención de que andemos en el camino de Dios. Génesis 18, 19, y esto lo vamos a leer rápidamente con comentarios muy sencillos, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Los que tenemos descendencia, tenemos que enseñar a guardar el camino de Dios a nuestra descendencia. Éxodo 18, 20. Vamos hasta Éxodo 18, 20. Y dice la Escritura: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Aquí está hablando que siervos como Moisés, los siervos, debemos enseñar al pueblo al camino por donde deben de andar. Esto habla de conducta, de manera, de modo de ser, de destinos, de vías, de acceso. Bueno, todo lo que hemos hablado. Deuteronomio 8:6, vamos hasta Deuteronomio 8:6, y dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Hay que andar en sus caminos y temer a Dios. Josué 22:5. Estamos haciendo un panorama, aunque no es total, es mucho lo que hay de información. Josué 22:5, y dice la Escritura: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová. Os ordeno que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Oh, qué claro, amar y andar en los caminos del Señor. Segundo libro de Samuel, nos vamos hasta ahora a Samuel 22:22, vamos hasta allá, vamos rápido. Y 22:22, y dice ahí: porque yo he guardado los caminos de Jehová, dice David, y no me apartaré impíamente de mi Dios. Hay que guardar los caminos. Sí, segundo de Samuel 22:31, también del mismo David, su experiencia. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Sí. Oh, perfecto es el camino de Dios, bendito sea el Señor. Primer libro de los Reyes 2, 3 y 4. Primer libro de los Reyes 2, sí, versículos 3 y 4. Y dice: guardar los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, ¿sí? Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Qué promesa de continuidad para el reino davídico. Gracias, Señor. Salmo 17:5. Vamos hasta el Salmo 17:5. No puedo darles todo, está muy interesante, pero estás aprendiendo muchas cosas. Salmo 17:5. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Salmo 25:4. Y dice así: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y vamos a ver, acuérdense que la palabra que se usa aquí es dere, camino, como pisado, curso de la vida o modo de acción, vía, condición y destino. Salmo 27:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Es una senda de rectitud. Salmo 37:23, y dice ahí: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. No está bajo nuestro control cuando somos hijos de Dios.
los caminos de Dios están bajo el control del Señor y a veces no los llegamos a entender. Vamos a ver que tenemos que pedirle a Dios que nos los notifique. Salmo 103:7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Salmo 107:7, dice la Escritura, sí, y los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Es un camino derecho. Proverbios 8:32, vamos hasta Proverbios 8:32 y dice la Escritura, hay muchísimo material y dice, ahora pues hijos oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Hay una bienaventuranza, Proverbios 23:26 y dice la Escritura, dame, mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dale el corazón al Señor y mira, que nuestros ojos miren por los caminos, son los caminos de Dios. Isaías 55, muy conocido y muy usado por nosotros, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jeremías 6:16, vamos hasta allá, de él hemos aprendido tanto y no puedo dar todo lo que hay aquí. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos, y son los caminos del Señor. Jeremías 10:23, que confirma lo que ya vimos en otros pasajes y dice, conozco Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Finalmente el Señor establecerá sus caminos y no el hombre, aunque dejará el Señor correr en su voluntad permisiva al hombre por caminos torcidos y pervertidos, pero el Señor entonces los juzgará y corregirá y finalmente el Señor ordenará los pasos del hombre cuando el Señor establezca su reino. Gracias. Sí, ahora nos vamos al Evangelio, al Nuevo Pacto, a Mateo 7:14. Esto es muy importante. Vamos a Mateo 7:14, muy conocido y muy difícil de vivir. Y dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Sí, el camino de Dios es un camino angosto y es un camino a veces difícil porque tenemos que luchar contra el engaño de nosotros mismos, el engaño de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la vanidad de la vida, porque tenemos que luchar contra los engaños del mundo, contra el engaño del pecado, tenemos que luchar contra el engaño de la serpiente. Es un camino que a veces agobia nuestra carne, pero el camino de Dios nos lleva a la vida eterna. Mateo 21:32, vamos hasta allá y dice la Escritura, Mateo 21:32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, es camino de justicia el camino de Dios, y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Hay que arrepentirnos y buscar un camino de justicia. Lucas 1:79, vamos a Lucas 1:79 y dice que esto es lo que iba a hacer Juan el Bautista como misión, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Los caminos de Dios son caminos de paz. Hechos 2:28, que testifica de David. Vamos hasta Hechos 2:28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Oh sí, bendito sea el Señor. Hechos 13:10, vamos hasta allá. Hechos 13:10, dice la Escritura, dijo, lleno de todo engaño, toda maldad, hijo del diablo, enemigo, no sé trastornar los caminos rectos del Señor.
Oh, tengamos cuidado, los caminos de Dios son rectos y hay gente que los va a querer trastornar. Hechos 16, 17. Hechos 16, 17. Y dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. El camino de Dios es un camino de salvación. Sí, vamos ahora a Hechos 18, 25. Hechos 18, este había sido instruido en el camino del Señor, gracias, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El camino del Señor, necesitamos perfeccionar el camino de Dios, como fue perfeccionado el camino del Señor, el camino de Dios en Apolos, en este caso por Aquila y Priscila. Romanos 11:33, vamos hasta Romanos 11:33, bendito sea el Señor. Y dice la escritura, Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Híjole, no se pueden contar tantas opciones en el camino de Dios. Hay, Primera de Corintios 12:31, muy conocido y muy deseado de nosotros, y dice la escritura, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál? El camino del amor. Hebreos 10:20. Ya estamos por terminar, estoy tomando todo un panorama de los caminos de Dios, y dice Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Es decir, que tenemos entrada, según el versículo 19, al mismo lugar santísimo. Segunda carta de Pedro 2:2, y vamos hasta allá, y dice la escritura, y muchos seguirán sus disfunciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de Dios es camino de verdad, ten cuidado. Segunda de Pedro 2:15, han dejado el camino recto. El camino de Dios es un camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Es decir, cuando buscamos hacer negocio con el camino de Dios. Y segunda de Pedro 2:21, y dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Es un camino de justicia el camino de Dios, que después de haber conocido volverse atrás al santo mandamiento que les fue dado. Permanezcamos en el camino de justicia. Terminamos con esta conclusión con un versículo que hemos aprendido y que forma parte de nuestra enseñanza hoy. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Padre, gracias por la oportunidad. Confirma que andemos en el camino de Dios, como nos ha sido enseñado en verdad a causa del Evangelio. Te agradecemos, Señor, esta palabra, y que cada uno de nosotros se conserve en el camino de Dios, como ya vimos, aunque estamos en este mundo y aunque estamos en este cuerpo que a veces nos quiere llevar a extraviarnos de caminos. Yo hoy solo he visto el camino de Dios y no he tomado en cuenta. Ahí están cuáles son los caminos torcidos, los caminos que hay que allanar, que hay que quitar lo áspero, lo que se sale del camino de Dios. Pero todo esto lo entendemos por antítesis. Señor, bendice que tu Espíritu Santo nos muestre el camino que debemos de seguir, y en todo tú seas glorificado, Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo. Guárdanos en los caminos de Dios. Andemos siempre, toda nuestra vida. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a pensar en la mesa del Señor que hoy hemos de compartir. Y acuérdense que el Señor nos está demandando un celo y una limpieza para que andemos haciendo las obras del Señor. Acuérdense que hay cosas básicas
que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Primero, que no hay hombre justo que haga bien y nunca peque, para acercarnos al Señor y pedirle perdón por todos los pecados, por toda la contaminación en nuestro diario caminar en esta tierra, y porque en un momento dado, aunque hemos deseado andar en los caminos de Dios, que son justos, que son rectos, que son verdaderos, en donde no hay mentira, en donde no hay engaño, donde no hay error, a veces, Señor, nos gana la carne, a veces nuestros sentidos se extravían de la sincera fidelidad a Cristo, y venimos para pedirte perdón por ello y estar aptos, como está escrito en la palabra del Señor. Y especialmente que al celebrar esta mesa tengamos un memorial en donde nos acordemos que tú, Señor, has hecho un sacrificio para ser perfectos a los santificados, y que ese sacrificio tiene por objetivo la limpieza de todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, y la salvación de nuestra alma, y el completar esta salvación trayendo, como ya vimos, la redención de nuestro cuerpo, la resurrección por causa de la obra tuya de redención, y porque, oh Señor, no nos olvidamos de lo que hiciste cuando estuviste en esta tierra, tu obra preciosa de redención, de limpiamiento de los pecados, y también tu promesa de venir otra vez por nosotros sin relación al pecado, porque te esperamos. Muchas gracias, Señor, por todo ello. Estamos preparados para ello, y antes que nada nos examinamos a nosotros mismos, como dice 1 Corintios 11:31, para no ser juzgados, sino que y no venga sobre nosotros castigo, y no seamos condenados con el mundo, sino que en esta hora, Señor, te pedimos perdón. No queremos dejar de reconocer, y no dejar de confesar en arrepentimiento, de volvernos, convertirnos a ti y rogarte tu perdón, que nos limpies en tu sangre, nos santifiques en tu palabra y nos consumas en el fuego de tu espíritu. Gracias, Señor, por todo ello. Queremos acercarnos con dignidad delante de ti. Estamos claros, Señor, en este memorial, y estamos claros en qué condición tú quieres que nos acerquemos, que estemos totalmente en rectitud en los caminos del Señor, y en todo tú seas glorificado. Muchas gracias por ello, Señor. Ahora, en el nombre de Jesucristo, Señor, consagramos los elementos que están siendo puestos delante de nosotros, el fruto de la vid, el pan, Señor, te agradecemos todos estos elementos que tienen que ver con cosas que son espíritu y son vida, y que no tienen que ver con ningunos milagros de transustanciación, ni ninguna otra situación que tenga que hablar, Señor, de cosas mágicas, sino realmente, Señor, sabiendo que las cosas que estamos haciendo son espirituales, y así las entendemos, y que son literalmente espirituales y cumplidas espiritual y literalmente en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por todo ello. Te consagramos pues todo esto, empezando por nuestras propias vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas. Amén. Vamos pues a irnos en el orden. Y 1 Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En tu cuerpo llevaste nuestros pecados, y por tu llaga fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Gracias, Señor. Ahora sí vamos a dar tiempo para tomar ese pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias, Padre, por tu sangre derramada, porque es para perdón y remisión de nuestros pecados, porque nos limpias y ya nos has limpiado, sí, de la naturaleza pecaminosa que vino por causa de Adán.
en su caída, y nos estás también limpiando del diario caminar por esta tierra, quitando de nosotros esa contaminación que viene sobre nuestros pies y sobre algunas partes de nuestro ser y en nuestros sentidos. Gracias, Señor, por tu sangre. En el nombre de Jesucristo, aquí estamos limpios por tu sangre y por tu palabra. Amén. Damos tiempo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Gracias, Señor, por tu muerte, porque fue tu voluntad. Tú dijiste, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla. Oh, no te pudo vencer a la muerte, por el contrario, tú le quitaste al diablo el imperio de la muerte. Y ahora tú tienes las llaves del Hades y de la muerte. Gracias, Señor Jesucristo, porque venciste a la muerte. Porque tú, Señor, no tuviste pecado alguno, sino que te entregaste sin pecado. Y por tu sangre, Señor, nos limpiaste y nos hiciste aptos delante de ti. Anunciamos tu muerte, pero anunciamos tu resurrección, Señor. Tú eres ese Dios vivo y verdadero, como hace rato leímos, sentado a la diestra en la majestad de las alturas del cielo, a la diestra del trono de Dios, sí, en todo poder y autoridad. Gracias, Señor, porque cuando así lo ordene el Padre, tú volverás a esta tierra sin relación al pecado, para que también lo que hoy vimos vengas a completar la redención del cuerpo, y de esta manera tomes y hagas la redención plena, tomando, Señor, la corrupción y trayendo incorrupción, tomando la muerte y volviéndolo a inmortalidad, tomando un cuerpo terrenal y volviéndolo un cuerpo celestial. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesucristo esperamos la resurrección de los muertos y esperamos la transformación de los que estemos vivos para gloria de tu nombre, si así tú lo deseas. Gracias, Maranata, ven, Señor Jesús, te amamos. Amén. Padre, te agradecemos todo esto y declaramos que en esta hora anhelamos y amamos tu venida. Así, Señor, como empezó en la salutación, aguardamos la bienaventurada esperanza de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, el cual se dio por nosotros y nos redimió, sí, de toda iniquidad, para presentarse a sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, en el nombre de Jesucristo, estamos ministrando. Como estamos en los caminos de Dios, parte de los caminos de Dios, porque no era posible tratar todo esto, es que tú nos has dado poder, el poder del Espíritu Santo y autoridad en tu nombre. Y como estamos bajo autoridad, nuestra fe es abundante, y en el nombre de Jesucristo en esta hora estamos rogándote que tú tengas a bien sanar toda dolencia y toda enfermedad. Sí, Señor, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, predicamos el Evangelio del Reino y sanamos enfermedades, hacemos milagros y señales en tu nombre, Señor, porque cada vez que invocamos tu nombre es como si tú estuvieras aquí. Poder sale de ti para limpiarnos, para sanarnos, para salvarnos. Gracias, Señor, por todo ello. Asimismo, Señor, te agradecemos que tú nos has dado poder y autoridad y nos unimos al camino de Dios, el cual ha dicho: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, hollaremos serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y tú nos darás, Señor, victoria sobre las puertas del Hades. Y está escrito que también todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atamos en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros, por el Espíritu Santo, atamos todo demonio y luchamos fuera, y declaramos que no tienen parte ni suerte con nosotros. Gracias, Señor, por ello rompemos ligaduras, opresiones, cadenas, yugos, ataduras, Señor, en el nombre de Jesús, velos, Señor, aparatos de tormento, en el nombre de Jesucristo, y declaramos que andamos, Señor, libres en el nombre de Jesucristo. También
También reprendemos al devorador, Señor, porque hemos procurado guardarnos en obediencia a tu palabra a través, Señor, de los diezmos, de las primicias, de las ofrendas, y hemos, Señor, probádote, y tú eres un Dios fiel, que tú nos vas a abrir las ventanas de los cielos y nos vas a dar hasta que sobreabunde. Bendice a tu pueblo, Señor, que no falte el pan en la mesa, el aceite, que tú, Señor, de alguna manera les des lo suficiente y que nos des amor por aquellos que están en necesidad. Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos, y que ese amor se manifieste entregando, Señor, lo suficiente a cada uno. En el nombre de Jesucristo te rogamos, tú interven, Dios de la gloria, y manda bendición a todo tu pueblo en todo lugar, en lo económico. Bendice la canasta y artesa de amasar, bendice la alacena, bendice la mesa. Oh Señor, bendice el trabajo de las manos, todas las intenciones. Abre puertas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También ahora, Padre, te agradecemos que tú estás con nosotros y que en todo tú eres glorificado. Gracias porque nos sanas de toda enfermedad y de toda dolencia. Gracias porque podemos echar fuera demonios y porque puedes bendecir nuestra canasta y artesa de amasar en abundancia. Ahora nos despedimos como acostumbramos, según Números 6, 24 al 27. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre los hijos de Dios, sobre tu iglesia, y los bendeciré. Oh Señor, lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia. Nos encomendamos a la gracia de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros para la realización de todas nuestras actividades en esta semana, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, del domingo. Te agradecemos el río de bendición que vendrá, porque hemos dedicado el primer día de la semana para dar culto al Dios vivo y verdadero y para presentarnos delante de Él, reconociendo en alabanza sus obras maravillosas y postrándonos en adoración para darle homenaje, honra y respeto y darle obediencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.